Dios les bendiga. Estamos este día en nuestro estudio de la Biblia, como todos los jueves a las 7 de la tarde. Esperamos que esto esté siendo de bendición para tu vida y deseamos que, si no puedes verlo en el momento, en algún tiempo que tengas, alguna mañana, mientras haces algunas cosas importantes, tú puedas estar viendo estos temas. Recuerda que los días jueves, cuando estudiamos la Biblia, tratamos de tocar temas que puedan ser de bendición para ti a profundidad. Tomamos aproximadamente una hora y un poquito más para poder enseñar algunos principios. Recuerda que los principios de la Biblia tienen que ver con formas o normas de nuestra vida cristiana en las que está respaldado por la Biblia, cómo manejamos algunas cosas importantes de nuestra vida diaria y práctica. Un principio en la palabra está avalado por el Antiguo y el Nuevo Testamento, y si tú y yo lo hacemos, veremos los resultados de seguir los principios bíblicos. Y es lo que estamos tratando de hacer, tocar temas que son principios y algunos temas también que son dudas o preguntas que tienen algunos de ustedes. Hemos tratado en este tiempo de que estos primeros temas te ayuden o nos ayuden a nosotros en medio de la situación que estamos enfrentando. Hemos hablado acerca de la oración, lo cual se ha hecho una parte muy importante y vital de nuestra vida en esta época, cuando hemos tenido que orar más que nunca pidiendo la protección, el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Hemos hablado del poder que tiene el ayuno, respaldado por una vida de integridad y una vida de oración como parte de un hábito que debiese tener todo el cristiano, pero que en este tiempo, cuando hemos necesitado mover la mano de Dios a nuestro favor y cuando hemos necesitado de su gracia, hemos tenido que usar nuestra arma del ayuno. También hace 8 días hablamos acerca de lo poderoso que es evangelizar y la forma en que nosotros debemos hacerlo según como lo marca y lo indica la Biblia, y que este es un buen tiempo para que evangelicemos, pero que también cuando regresemos a nuestra vida normal, cuando se levante la contingencia, nosotros tenemos que aprender cómo evangelizar, ya que es un mandato establecido por Dios, es nuestra responsabilidad hacerlo. Te seguimos invitando a que si tú tienes una duda, algo que quisieras saber, qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice Dios, cómo se viven ciertas cosas en el cristianismo, nos mandes un mensaje con toda confianza al WhatsApp de la iglesia, o en este mismo video tú puedas dejar tus comentarios acerca de cuál tema te gustaría que nosotros estudiáramos juntos. Estamos preparando algunas cosas importantes, pero también que yo sé que van a ser de bendición para tu vida en los próximos jueves, que sigamos teniendo este estudio de la palabra a través de la iglesia en casa. Y el día de hoy, para darle continuidad a temas que ustedes han tenido dudas, pero también poder darle continuidad a cosas que nos ayuden y que sean muy importantes en este tiempo de pandemia en el que hemos estado en nuestras casas, en los que hemos tenido tiempo de concentrarnos en nosotros. Hoy decidimos tocar un tema muy importante que nos ayudará a nosotros en este proceso en el que creo que Dios también nos ha metido, porque todo es lo que Él ha permitido. Así que hoy hablaremos acerca del tema del perdón. Estableceremos qué dice la Biblia, qué dice el Antiguo Testamento, qué dice el Nuevo Testamento acerca de perdonar, cómo se perdona, qué no se perdona, qué es nuestra posición ante el perdón y cómo se lleva a cabo, qué es lo que la Biblia demanda acerca de nosotros como personas que creen en Jesús acerca de perdonar. Y deseamos que esto sea de bendición para ti, así como lo es para nosotros. Y nuestro verso base del día de hoy, para comenzar nuestro estudio acerca del perdón, está en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 14. Recuerda tener tu Biblia cerca, una libreta, un lápiz, una pluma, un marcatextos, algo donde tú puedas estar viendo y escudriñando estos pasajes o estas citas que nosotros te estamos dando, ya que es muy importante que tú te cerciores que la Biblia lo dice, que la Biblia enseña acerca del perdón y cómo es el perdón bíblico, qué dice la Biblia respecto al tema. Así que vamos a leer esta tarde, vamos a comenzar leyendo Mateo capítulo 6, verso 14. Y dice así el versículo: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Mateo 6, 14 va a ser nuestro verso base, nuestro fundamento para este estudio esta tarde acerca del perdón.
Y lo primero que tenemos que saber es que necesitamos perdonar. Lo primero, ahorita vamos a entrar en detalles, en profundidad, en pasos prácticos, cómo se lleva a cabo un perdón. Pero lo primero y más importante es que todos necesitamos perdonar. No importa cuál haya sido el tamaño de la ofensa, todos necesitamos perdonar. En el transcurso de este estudio vamos a ver de qué manera perdonamos una ofensa que es pequeña, una ofensa que es muy grande y algunas cosas que ni siquiera son ofensas, pero que nosotros estamos seguros que nos ofendieron. Y eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo que hacemos de este estudio. Pero lo primero y lo que quiero que se grabe en tu cabeza es que todos necesitamos perdonar. La Biblia dice que si nosotros perdonamos a los hombres nuestras ofensas, entonces Dios perdonará nuestros pecados, nuestras ofensas. Pero si nosotros nos rehusamos a perdonar a alguien, entonces Dios tampoco nos perdonará. Y creo que si somos conscientes esta tarde, todos nosotros necesitamos en un momento determinado el perdón de Dios. Todos necesitamos que Dios nos perdone algo. Es más, estoy segura que hoy tú te irás a tu cama y necesitarás el perdón de Dios, porque en algún momento ofendiste a Dios durante el día. Ninguno de nosotros es perfecto y aunque nos esforzamos y luchamos por agradar a Dios desde que nos levantamos hasta que anochece, en el transcurso del día cometemos cosas, decimos cosas que hieren a los demás. En algún momento dijiste por ahí alguna mentira con tal de evitar un momento incómodo, un momento bochornoso. En algún momento dijiste algo que sabías que no debías de decir y que hirió a los demás. Trataste a tus hijos de una manera incorrecta. Hiciste algo que fue incorrecto, viste algo que fue incorrecto. Y voluntario o involuntariamente todos pecamos. La Biblia dice en la carta de Juan que el que dice que no ha pecado, entonces es mentiroso, ya sea Dios mentiroso. Todos pecamos y todos diariamente necesitamos el perdón de Dios. Entonces, si vamos a necesitar el perdón de Dios, lo primero que tenemos que saber es que nosotros tenemos que perdonar. Es ahí donde vamos a comenzar. No importa cuál haya sido la ofensa que te hayan hecho, todos necesitamos perdonar. Las personas que, por lo general, a las personas a las que tenemos que perdonar, las personas que en general nos hieren, son nuestros familiares, nuestros amigos o las personas cercanas. Nosotros no nos sentimos heridos, resentidos ni lastimados con alguien que hoy vimos y nunca más volvemos a ver, aunque nos hayan tratado mal. A las personas a las que por lo general nosotros tenemos que brindarles un perdón son las personas que son nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos. Algunos padres tienen que perdonar algunas cosas que sus hijos han hecho, los esposos con las esposas, y en el ámbito familiar, los amigos cercanos, aquellos en los que tú depositaste tu confianza, tu cariño, tu amor, incluso hiciste actos de favor hacia ellos y te hirieron o te traicionaron, o personas cercanas, compañeros de trabajo, compañeros en la escuela, tus vecinos, gente que es cercana a ti, no son tus íntimos, pero tienes contacto continuo con ellos, y es a ellos en los que nosotros somos personas que estamos susceptibles a que nos hieran, estamos vulnerables a que hagan actos que nos hagan guardarles resentimiento, dolor e incluso ira, al punto de querer vengarnos de ellos. Entonces es en ese ámbito donde nosotros tenemos que manejar el perdón. Y me gustaría que pensaras por un segundo, siendo lo suficientemente honesto, si hubiese alguien a quien tú tengas que perdonar. Hubiera alguien, y a lo mejor no viene de pronto alguien porque a nuestra cabeza, porque luego nos sentimos que somos personas libres de rencor. Pero yo deseo que en el transcurso de este estudio el Espíritu Santo nos vaya llevando a ver si no hay ninguna raíz de amargura, porque toda falta de perdón se termina en amargura del corazón. Todas las personas con amargura en su vida son personas que tienen resentimiento en su corazón y que no han perdonado. No hay nadie que haya nacido amargado, o no hay nadie que la amargura se haya desarrollado solamente en su vida como algo que vino de la nada. La amargura tiene que ver con falta de perdón en nuestra vida, así que es muy importante que nosotros aprendamos a distinguir si tenemos perdón o si tenemos resentimiento. El perdón, la palabra perdón en el original griego significa literalmente dejar pasar. Eso es lo que significa la palabra perdón en el griego, significa dejarlo pasar. Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos importantes acerca
del perdón. Vamos a ir a Mateo 10, capítulo 21, un pasaje que yo creo que es conocido para ti si tienes tiempo caminando en el Evangelio. Es un pasaje conocido para ti que habla acerca del perdón. Mateo capítulo 10, verso 21. Ahí muy cerca de donde nosotros nos encontrábamos. Mateo 10, verso 21. No, mentira, no. No, sí es ese pasaje. Es: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra los padres y harán que los maten. Todo esto será por causa del nombre del Señor. Esto es solamente para que nos demos cuenta que aun cuando nosotros somos cristianos o somos gente cristiana, habrá entre nuestra familia, entre nuestra gente cercana, quienes no seamos muy de su agrado, o gente que por cuestiones de cosas que tienen en su corazón también nos herirán. Imagínense a qué punto llegará la maldad, que la Biblia dice que los hermanos entregarán a muerte a los hermanos, y que incluso los hijos entregarán a muerte a sus padres. Hay hijos que hieren el corazón de sus padres, hermanos que tienen muchos años sin hablarse y son hermanos de la misma mamá y el mismo papá, y cuando crecieron o incluso en la edad de la adolescencia ellos se distanciaron completamente, y sus hijos crecen sin saber que su padre tenían hermanos, o hermanos que al crecer nunca se visitan, nunca están cerca, y todo eso tiene que ver con una situación que no es sana y que tiene mucha raíz en la falta de perdón. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos y quisiera que si tú puedes anotarlos, no voy a buscar uno por uno, darte el tiempo a que los encuentres, pero sí me encantaría que tú los busques, los anotes y los busques un tiempo después cuando tengas una oportunidad, que hablan acerca del perdón. La Biblia cita 29 versículos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento acerca del perdón, y yo voy a leértelos. Proverbios capítulo 17, verso 9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa se queda sin amigos. Imagina eso. Estos versos que voy a citar son los que aparecen en la Biblia respecto al tema del perdón, y cada uno de ellos quisiera que si no puedes encontrarlos, al menos los anotes y pongas atención a lo que está diciendo. Proverbios dice algo muy importante, dice: el que perdona la ofensa, el que deja pasar, porque acuérdate que perdonar significa dejar pasar, el que deja pasar la ofensa, esa persona cultiva amor, pero el que insiste en estar ofendido, esa persona se queda sin amigos. También Efesios capítulo 4, verso 32 dice: más bien sean bondadosos, compasivos unos a otros, perdónense mutuamente, y así como Cristo los perdonó a ustedes, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, perdónense mutuamente. Estamos hablando de perdonar a alguien, pero tal vez alguien también tiene que perdonarte a ti, porque nosotros ofendemos, alguien nos ofende, pero nosotros también ofendemos. Entonces el perdón es mutuo, y la Biblia dice: perdónense mutuamente, y tú tienes que perdonar, pero a lo mejor el día de mañana alguien tiene que perdonarte a ti, porque nosotros herimos, nosotros lastimamos, nosotros también hacemos cosas que hacen sentir mal a los demás. Mateo capítulo 6, verso 14 es nuestra base. Colosenses capítulo 3, verso 13: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Y si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Segunda de Crónicas 7:14 habla acerca del perdón que viene de Dios hacia nosotros. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Lucas 6:37: no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Mateo capítulo 18, verso 21-22. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. Si nosotros hacemos esa operación, 70 veces 7 es
490 veces tienes que perdonar a tu hermano. La realidad es que Jesús no estaba queriendo marcar una cifra en especial, como diciendo 490 veces tienes que perdonarle a la misma persona que te ofenda, sino que Jesús estaba tratando de hacer un marco como de una cantidad que fuera irrazonable para que nosotros dijéramos o concluyéramos en decir: Jesús quiere que perdone siempre, siempre que mi hermano peca, siempre que mi hermano falla, Jesús espera que yo le perdone. Proverbios capítulo 28, verso 13 dice: quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Estamos hablando de todos los versos que la Biblia cita acerca del perdón, de perdonar nosotros a otros, de que otros nos perdonen y que Dios también nos perdone, porque diario necesitamos el perdón de Dios. Y si perdonamos las ofensas a los hombres, Dios nos perdonará también nuestras ofensas. El Salmo 86:5 dice: tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor a todos los que te invocan. El Señor es perdonador. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Ese versículo me encantó. Me encanta que dice: ¿qué Dios hay como tú? Está preguntando el pueblo de Israel: ¿qué Dios hay como tú? Que perdonas la maldad y pasas por alto el delito del remanente de tu pueblo. No siempre estás airado, porque tu mayor placer es amar. Marcos capítulo 11, verso 25 dice: cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Hechos capítulo 13, verso 38 y 39 dice: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree que es justificado por medio de Jesús. Jesús perdona todos nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 2 dice: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino por los de todo el mundo. Joel capítulo 2, verso 13: Rásguese el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambia de parecer y no castiga. Efesios capítulo 1, verso 7: En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Salmos capítulo 32, verso 5: Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Y me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Segunda de Crónicas 39: El Señor Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Mateo capítulo 6, verso 12: Perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas, como a nosotros, teniendo antecedente, hemos perdonado a nuestros deudores. Hechos capítulo 3, verso 19: Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Hechos capítulo 2, verso 38: Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Santiago capítulo 5, verso 14 al 15: ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Hagan llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Isaías capítulo 55, verso 7: Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor nuestro Dios, quien es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Hechos capítulo 17, verso 30: Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes a que se arrepientan. Nehemías capítulo 9, verso 31: Sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni los abandonaste,
porque eres un Dios clemente y compasivo. Y Jeremías capítulo 3, verso 12, vuélvete apóstata Israel, y no te miraré con ira, afirma el Señor. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. Qué impresionantes versos. Me parece que cada uno de ellos está lleno de mucha bendición, de cosas en las que nosotros podemos refugiarnos, de esperanza. Qué bueno es leer versos donde dice que Dios es compasivo, que no para siempre le guardará rencor a su pueblo, que Dios nos mira con amor, que pasa por alto nuestras ofensas, que pasa por alto nuestros delitos. Qué reconfortante es leer que Dios no nos destruye ni nos abandona, porque es clemente y es misericordioso, que Dios pasará por alto nuestra ignorancia y que a todos aquellos que corremos a Él con arrepentimiento, Él nos perdonará. Es un alivio y trae consuelo a nuestro corazón saber que todos los días, aun cuando le fallamos diario al Señor, podemos correr al trono de la gracia y alcanzar perdón, encontrar misericordia. En ninguno de los pasajes que nosotros leímos esta tarde encontramos que Dios se haya rehusado a perdonar. No, Dios es impresionantemente perdonador y compasivo. Incluso estaba leyendo el día de ayer, antier, no recuerdo exactamente qué día, acerca de la vida del rey Acab, quien era un hombre tan perverso, tan malvado, y una y otra vez Dios tenía misericordia de Acab y el Señor le perdonaba y él volvía a hacer lo malo y le perdonaba y volvía a hacer lo malo. Pero cuando él estaba en medio de un tiempo de disciplina de parte de Dios, Dios le veía arrepentido y dice que Dios le decía a los profetas: no puedo permanecer molesto con Acab, no has mirado su arrepentimiento, no has mirado su aflicción. Y entonces levantaba su disciplina y volvía a tener misericordia de Acab. Eso me parece sorprendente. Y aun cuando después de que Dios levantaba la disciplina y volvía a tener misericordia, Acab volvía a hacer lo malo, Dios siempre era perdonador, Dios siempre era misericordioso. Ese es el carácter de Dios. Esa es la esencia del sacrificio de Jesús, perdonar nuestros pecados y perdonar nuestras ofensas. Y cuando nosotros entendemos esto, que Dios, aún en medio de todo lo que hayamos hecho o lo que vayamos a hacer, siempre estará dispuesto a entregarnos su perdón, su misericordia, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que nos justifica de nuestros delitos, que nos justifica de nuestra ignorancia, que nos justifica de nuestros pecados voluntarios o involuntarios, y el Señor está ahí para perdonarnos una y otra vez. Entonces entendemos por qué Mateo dice: si tú perdonas a los otros tus ofensas, Dios te perdonará, pero si te resistes en perdonar, cuando Dios ha sido tan compasivo y misericordioso, entonces el Señor no te perdonará. Qué increíble es encontrar que de todas las cosas que la Biblia dice acerca de los pecados o las cosas que el hombre puede hacer mal, como cometer delitos, ser ignorante, pecar incluso en contra de Dios, la Biblia no establece que Dios nunca se haya negado a perdonar, pero que cuando nosotros retenemos el no perdonar a alguien, entonces ahí sí entramos en un conflicto, porque la Biblia dice que si no perdonamos, Dios no nos perdonará. O sea, puedes cometer delitos, puedes cometer pecados, puedes ser un ignorante de las cosas de Dios, puedes incluso ser apóstata, volverte atrás, y si vuelves arrepentido, Dios siempre esperará con los brazos abiertos para perdonarnos. Pero si tú te congregas, vas a una iglesia, cantas cantos, ofrendas, haces todo lo que tú crees que es correcto e íntegro y te rehusas en perdonar, entonces aun con todo y esa vida de santidad, Dios no nos perdonará. Eso es terrible, eso es escalofriante, eso es como para ponernos a pensar: si yo no perdono, Dios no me perdonará. Y todas aquellas relaciones que tenemos rotas, todas aquellas relaciones en las que nosotros hemos tenido o hemos guardado rencor, y el rencor se convierte en amargura en nuestro corazón, y Pablo dice que cuídense, dice Pablo, cuídense de que no brote en ustedes alguna raíz de amargura que puede contaminar a otros. La falta de perdón nos vuelve personas amargadas y la amargura se contagia. Una madre amargada educa hijos amargados. Un padre amargado hace a una esposa amargada.
Una esposa amargada no solamente contagia a sus hijos, sino contagia a su esposo. Yo he visto innumerables casos de mujeres llenas de amargura porque siempre están ofendidas, porque siempre los hirieron, y cómo eso contagia el corazón noble de un esposo, que por lo general los hombres no tienen tantos problemas con perdonar. Ellos son más prácticos, perdonan con mayor facilidad, pero nosotras las mujeres, quienes nos hacemos tan sentimentales y tan vulnerables, nos ofendemos con tanta facilidad y contaminamos nuestra casa, contaminamos a nuestros hijos con nuestra amargura, contaminamos a nuestros esposos con nuestra amargura, y al rato somos una familia llena de amargura. Y lo grave es que Pablo dice: la gente que ha tenido en su corazón raíces de amargura y ha contaminado a los demás con su amargura, entonces dentro de poco dejan de alcanzar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es importante, es fundamental, es la base de nuestro cristianismo. Es por gracia que nosotros somos salvos, es por gracia, porque la palabra gracia significa regalo que no mereces. Es por gracia, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios que nosotros somos salvos. Es por la gracia de Dios que nosotros obtenemos los favores, las peticiones que pedimos a Dios. Cuando doblamos nuestras rodillas pidiéndole a Dios algo en específico, algo que nos surge, una petición que clamamos a Dios delante de su presencia, cuando la obtenemos no es porque la merezcamos, es solo por gracia, por la gracia de Dios. Pero hay quienes de nosotros, debido a la falta de perdón y la amargura en nuestro corazón, que hemos dejado de alcanzar la gracia de Dios, y puede ser esa una de las causas por las cuales llevamos mucho tiempo orando por algo y no hemos visto la respuesta. Pudiese ser esa alguna de las causas por las cuales nosotros no estamos mirando el favor de Dios y estamos clamando, pidiendo, y no somos favorecidos porque hemos dejado de alcanzar la gracia de Dios debido a la amargura de nuestro corazón que se ha derivado de la falta de perdón. Y hoy me encantaría que tú, al terminar este estudio, puedas tomar unos minutos con el Espíritu Santo y le pidas: Dios, Espíritu Santo, ¿habrá alguien a quien yo le esté guardando rencor, a quien yo no he perdonado, que me impide tener la gracia de Dios derramándose sobre mi vida? Gracias a aquello que siempre se me hace fácil de explicar o de entender la gracia de Dios cuando miro a los niños. Cuando ellos son niños, son seres que no tienen una vida que esté ya con mucho tiempo, una trayectoria es la palabra, una trayectoria, y ellos, hay quienes tienen la gracia los hace que la gente los quiera, que la gente les ame, pero hay personas quienes no tenemos la gracia porque hemos dejado que la amargura entre en nuestro corazón por la falta de perdón, porque hemos guardado por mucho tiempo resentimiento. Entonces, si necesitamos, y creo que todos lo necesitamos, el perdón de Dios, necesitamos aprender a perdonar. El perdón de Dios sana, el perdón que entregamos a los demás sana nuestro corazón. Y si decidimos no perdonar, tarde que temprano, aun cuando seguimos manteniendo relaciones con personas, porque a lo mejor tú dices: no, pero yo no he terminado de alguna relación con alguien por causa del perdón, pero a lo mejor tú no te das cuenta, pero hay cosas que tienes ahí de rencor. Ahorita vamos a decir algunas cosas que identifican nuestra falta de perdón, y quisiera contarte brevemente la historia de Ahitofel, un hombre que servía a David pero que le guardó rencor toda su vida, y esta falta de perdón destruyó por completo la vida de Ahitofel, un hombre de Dios, un hombre que pudo llegar a hacer cosas extraordinarias, y cuando tuvo la oportunidad sacó la ira, el rencor, el resentimiento, la amargura que llevaba en su corazón, y esto lo destruyó. Vamos a ir ahí al segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 12, para tener la historia de Ahitofel. Y entonces nosotros vamos a ver la historia y la vida de Ahitofel como un ejemplo de una persona que guardó por mucho tiempo rencor. A lo mejor tú ni siquiera sabes quién es este personaje del que estamos hablando, pero es una de las personas importantes del ejército de David, David el hombre de Dios, David el rey. Dice la Biblia, y vamos a ir ahí, me encantaría que fueras conmigo a segundo libro de Samuel, capítulo 17, verso 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, verso 23.
Vamos a leer en resumido el final de la vida de este hombre llamado Ahitofel. Y dice el verso 23, dice: Ahitofel por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, se fue y se ahorcó. Así murió y fue enterrado en la tumba de su padre. Y quisiera leerte las siguientes palabras. Aunque la palabra suicidio no se usa en la Biblia, hay varios ejemplos de hombres que se quitan la vida. Saúl se quitó la vida por temor a que lo torturen sus enemigos. Y en el Nuevo Testamento, Judas traiciona a Jesús luego que sale y se ahorca al sentirse abrumado por el dolor. Ahitofel se ahorca, ya sea porque esté enojado porque Absalón no siguió sus consejos o porque piensa que el plan de Absalón fracasará. La realidad, y voy a contarte resumidamente y muy rápidamente la historia de Ahitofel, es que Ahitofel es el padre de una mujer que en cuanto mencione su nombre tú dirás: ah, yo sé quién es. Ahitofel es el padre de Betsabé, la mujer con la que David comete adulterio. La Biblia dice, si tú conoces la historia, que David estaba en el tiempo en que los reyes iban a la guerra y David decide quedarse, decide que ese año él no salió a la guerra. Y paseándose en la terraza de su palacio, dice que ve a una mujer bañándose y David la desea en su corazón. La manda a llamar, le dicen es una mujer casada, lo cual no le importó al rey David, y David tiene relaciones con ella. Y estas relaciones desembocan en un hijo. Ella tiene un esposo que está en la batalla, al frente de la batalla, peleando para defender la nación de Israel, para defender a su rey. David manda a llamar a su esposo para tratar de hacer de que él tenga relaciones con su esposa, y al hacer eso se crea que el hijo es de él. Cuando esto no sucede y los planes de David se ven turbados y el hombre esposo de Betsabé no tiene relaciones con ella y todo pareciera salirse de las manos del rey, entonces David decide que hará una cosa más. Mandará al esposo de ella al frente de la batalla para que muera. Muerto él, no habrá quien le reclame porque ella está esperando un hijo del rey. Todas estas cosas suceden en medio de un panorama de pecado, de oscuridad, de cosas muy terribles que está haciendo David. David, después de esto, se arrepentirá. El niño que Betsabé y David tienen morirá y Dios le perdonará de sus pecados, porque el corazón de Dios es bondadoso y perdonador. Porque David no es que lleve esta práctica continua en su vida. David no es un hombre que lo ha practicado una y otra vez esta clase de pecados, sino que es un hombre que se equivoca una vez, pide perdón y Dios lo perdona, Dios lo restaura. Él es el hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que se equivoca, peca una vez y después de esto es restituido por el amor y la misericordia de Dios. Y en medio de que toda esta situación se está dando, Ahitofel, padre de Betsabé, está observando todo esto. Está viendo que el rey, en medio de que quiere una mujer, la toma, no le importa lo que pase con Urías, el esposo de Betsabé, no le importa todo el entorno ni todo lo que está sucediendo, cree que su hija está siendo usada por David. Y estas cosas crean una herida, porque claro, se siente herido, se siente decepcionado. Él ha trabajado con David, ha sido también parte de sus hombres importantes, y David no pudo respetar ni a su propia hija, David no pudo ni siquiera tener respeto por ella. Eso crea una herida en el corazón de Ahitofel. Y pasan los años, David sigue en el reinado, pasan muchos años. Y un día, cuando uno de los hijos de David, llamado Absalón, decide rebelarse contra su padre, ¿quién va a ser el hombre que apoye toda esta gran rebelión para vengarse? Aunque por muchos años parecía que no tenía nada en contra de su rey y que había perdonado la ofensa, porque han pasado muchos años, ya se quitó bajo el servicio de David, le sirve, pelea sus batallas, está a su lado. Pero un día, cuando no hemos decidido sacar el rencor, la amargura nos consume y en la primera oportunidad vamos a procurar vengarnos. Ahitofel decide que él va a apoyar toda la rebelión con la que Absalón se está levantando en contra de su padre. Y en medio de todas estas circunstancias que están pasando, se queda, David huye para preservar su vida y la de su familia, huye con algunas personas que son sus fieles seguidores, que es su gente leal, sus jefes de armas, su gente del ejército. Y Ahitofel, quien siempre ha sido un fiel de David, decide que se quedará para convertirse en el consejero principal de Absalón, el hombre que quiere destruir al rey David.
Y aunque Ahitofel no lo hará con sus propias manos, está orquestando la gran rebelión de Absalón para vengarse de todo el daño que David le ha hecho a él y a su familia. Este es su tiempo, este es su día de venganza. Y entonces dice la Biblia que en medio de todo lo que está pasando, Dios sigue teniendo cuidado de David. Y en medio de que Ahitofel está aconsejando y le dice, incluso la proposición o la oferta que le hace a Absalón tiene que ver con herir directamente, con hacer cosas que se parezcan al daño que David le había causado a él y a su familia. Y en un momento determinado, por la voluntad de Dios, los planes de Ahitofel no se llevan. Absalón decide ignorar sus consejos y se siente tan abrumado, tan decepcionado, tan amargado. Ha descubierto y ha llegado a la conclusión que ni siquiera ver a David destruido puede quitar la amargura y el dolor que ha cargado por años en su corazón, que va a su casa y se quita la vida, se ahorca. Porque la amargura nos hace ver el panorama blanco y negro. Porque la amargura nos destruye, porque una persona amargada es una persona que se ha quedado sola, porque una persona amargada no tiene ánimos de ir nunca a ningún evento, a ninguna reunión familiar, no tiene tiempo ni ánimos para frecuentar a otros o mantener relaciones, no tiene espacio en su agenda para sonreír, reír, ser amable y caerle bien a otros. Una persona amargada es una persona solitaria, es una persona que por lo general pasa las fechas importantes de la vida y de su vida en soledad, nadie le procura, nadie está con ellos en enfermedad. Es una persona que nadie quiere visitar, que ha alejado por la causa de su amargura, siempre está criticando, siempre está viéndole lo malo a los defectos de los demás, y esta amargura le ha llevado a que los otros no quieran saber de ellos, y esa amargura los lleva a la soledad en la que se encuentra Ahitofel. El día que prepara su asno, va a su casa y se ahorca y termina sus días en medio de oscuridad y de soledad. Es importante perdonar, es necesario perdonar. Es un mandato, es la base de la seguridad de que Dios nos perdone a nosotros, está en perdonar lo que los otros nos hacen, perdonar las ofensas que nosotros creemos que los otros nos hacen. Quisiera decirte algunas cosas que no son perdonar para ir estableciendo estos precedentes. Perdonar no significa, y si tú tienes ahí tu libreta y estás tomando notas, perdonar no significa aprobar la ofensa. Porque a veces nosotros pensamos que al perdonar o nos rehusamos a perdonar porque creemos que entonces cuando decimos está bien, te perdono, estamos diciendo lo que hiciste es correcto. No. Perdonar no significa aprobar lo que la otra persona hizo. Tú estás perdonando porque tú necesitas asegurar que Dios te perdone a ti. Tú estás perdonando también por tu propio bien y estás perdonando por parecerte al carácter de Jesús. Pero perdonar no significa que tú estás diciendo eso que hiciste, eso que dijiste, esa forma en que te comportaste estuvo bien. No. Dios nos perdona nuestras ofensas y Dios nos perdona nuestros pecados sin jamás estar de acuerdo con ellos. Dios nos perdona porque conoce nuestras debilidades. Dios nos perdona porque es amor, porque se complace en perdonar, porque es misericordioso y su corazón es abundante. Pero eso no quiere decir que Dios nos perdona dándonos oportunidad a volver a cometer el mismo pecado porque Él aprobó nuestra forma de vivir. No, el perdón no es eso. El perdón no es aprobar que lo que los otros hicieron estuvo bien. Perdonar no es actuar como si la persona no hubiera cometido la ofensa. Dios le perdonó al rey David sus graves pecados, pero no lo libró de las consecuencias. David tiene que pagar consecuencias muy graves de su pecado con Betsabé, y una de ellas, la más cruel de las consecuencias que tuvo que pagar, es que David pierde a su hijo, ese hijo que había concebido con Betsabé. El niño muere y David tiene que cargar con esa consecuencia. Entonces, perdonar no significa estar o actuar como si la persona nunca hubiera cometido la ofensa. No, claro que no. Hay ofensas que son tan graves, hay ofensas que son tan impresionantes, dolorosas y gravemente, que no podemos actuar como si nada hubiese pasado. Perdonar no significa aprobar lo que otros nos hacen, pero tampoco significa actuar como si la persona no hubiese cometido la ofensa. Perdonar no significa dejar que los demás se aprovechen de ti, eso tampoco significa perdonar. Y quisiera
que fueras conmigo ahí al Salmo capítulo 37, verso 21. Salmo 37, 21. Salmo 37, 21. Salmos 37, 21. Los malvados piden prestado y no pagan, y los justos se lo dan con generosidad. Y venía un ejemplo que se me hizo muy claro junto con este salmo. Imagínate que una persona te pide prestado una cierta cantidad. Y entonces tú, porque eres una persona generosa, un alma generosa, le das, le prestas, pero te enteras que con ese dinero con el que te dijo que iba a pagar cosas que eran importantes, lo derrocha y lo malgasta. Cuando la persona te dice, perdóname, es que en verdad no quise gastar tu dinero, tú dices, te perdono, por supuesto que te perdono, no te voy a guardar rencor. Y entonces te dice, ¿crees que me puedes volver a prestar dinero? Entonces tú dices, no, porque perdonar no significa dejar que los demás se aprovechen de uno. Nuestra principal tarea y responsabilidad es perdonar, siempre perdonar. Perdonar porque amamos a Dios y porque nos parecemos a Él. Pero perdonar no significa que vas a dejar que los demás aprovechen de ti. Perdona 490 veces, perdona siempre que puedas, pero no permitas que los demás se aprovechen de ti. Perdonar no significa disculpar sin una base sólida. Nosotros necesitamos perdonar a los demás sabiendo que hay arrepentimiento en sus corazones, y aunque incluso a veces no lo hubiese, tú y yo tenemos que dejar la justicia en las manos de Dios. Tenemos que dejar que Él sea quien nos hace justicia en medio de las situaciones difíciles, y perdonar todo lo que nos haya parecido una ofensa. A veces tenemos que reconocer que no tenemos ninguna razón válida para estar ofendidos. Perdonar no significa que siempre las cosas que nos hacen son una ofensa. Hay gente que es muy sentida, hay gente que vive llena de rencor porque creen que otros les han ofendido, pero la realidad es que no les han ofendido. Y quisiera que leyeras conmigo Eclesiastés 7:9, que dice una verdad muy importante, dice algo que yo sé que probablemente nos vamos a sentir identificados con eso. Eclesiastés 7:9. Eclesiastés 7:9 dice, no te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. Cuando nosotros tenemos que poner en una balanza el saber si en verdad alguien nos ha ofendido o no, nosotros tenemos que pensar, y quisiera decirte que hay ofensas que son ofensas tipo A y ofensas tipo B, así lo vamos a poner, pero no hay ofensas C ni ofensas en medio de la A y la B. Las ofensas A son aquellas que la gente nos hace continuamente, son ofensas como cuando te insultan, como cuando no quisieron lastimarte y lo hicieron y te pidieron perdón, y son ofensas que, vamos a decirlo, no son tan graves, pero al final del día son ofensas. Y están las ofensas B, aquellas ofensas que van aún en contra de tu cuerpo, que van en contra de tu niñez, y son ofensas, son heridas tan graves como un abandono, como una violación, como que te hayan robado dinero, como el hecho de que te hayan traicionado y te hayan difamado y hasta hayan publicado cosas en tu contra y se hayan burlado de ti y hayan hecho cosas que son terribles. Esas son ofensas B, pero no existen las ofensas intermedias, no existen las cosas en las que tú crees que te ofendieron porque hoy no te saludaron, en las ofensas en las que tú crees que hoy alguien te lastimó porque no te mandó un mensaje de WhatsApp, en las que tú crees que alguien está hiriendo tu susceptibilidad porque no te felicitó en tu cumpleaños, porque no te dio un regalo, porque no te abrazó cuando te vio a levantarse la contingencia. Y entonces la realidad es que no son ofensas. Entonces no puedes perdonar aquello que no es una ofensa. Y hay mucha gente en la iglesia y mucha gente en la vida que camina
sintiendo que todo el tiempo tiene que perdonar porque es continuamente herida, ¿no? Entonces el problema es que probablemente tú eres una persona sentida, una persona que no ha madurado en su carácter y que no tiene una verdadera ofensa, sino que es una persona que continuamente se ofende sin que nadie le ofenda. Y también tenemos que procurar lidiar con eso. Por eso es que Eclesiastés dice: no te dejes llevar por el enojo, o sea, no te enojes con facilidad, no te hieras con facilidad, porque eso solo lo abriga el corazón de una persona necia, una persona que quiere estar ofendida por todo, que quiere ofenderse porque su esposo hizo esto o porque su esposa hizo aquello, y son cosas que en realidad no son ofensas, o quiere ofenderse porque sus hijos hacen tiradero, o quiere ofenderse porque a alguien no le gustó su comida, o quiere ofenderse porque no le invitaron a la fiesta, o quiere ofenderse porque no fue solicitado en la reunión, o quiere ofenderse porque no le dieron las gracias desde un micrófono. Entonces ese es un problema que tú tienes que solucionar, pero no es una ofensa. No es una ofensa tipo A, no es una ofensa tipo B, eso es un problema de tu corazón necio, que quieres vivir ofendido continuamente y te va a llevar también a la amargura, y lo cual podría destruir tu vida. Entonces no permitas que la ofensa se albergue en tu corazón. Necesitamos aprender que perdonar no es aprobar la ofensa, que perdonar no es actuar como si no te hubiesen cometido una ofensa. Va a haber situaciones de perdón que requerirán distancia, va a haber situaciones de perdón que requerirán tiempo, va a haber situaciones de perdón que requerirán que tú mantengas un tiempo alejada de esa persona o esa familia o esa situación, porque es una ofensa grave. Y perdonar no significa que dejes que los demás se aprovechen de ti y siempre digas está bien, está bien, está bien. No, por supuesto, ofrece perdón, perdona siempre que puedas, pero no dejes que los demás puedan aprovecharse de esa nobleza que tú tienes. No permitas que la gente se aproveche de ti. Entonces, perdón se aplica en perdonarse a uno mismo, perdonar a otros y recibir el perdón de Dios. Quiero citar algunas características o algunos rasgos de cómo podrías identificar que tú le guardas rencor a alguna persona, no has perdonado. Acuérdate que estamos hablando que existen las ofensas clase A, que son aquellas que nos han herido, no nos han marcado para siempre, no han cambiado el rumbo de nuestra vida, pero sí nos han herido, nos han lastimado, algunos desaires, algunas situaciones que son palabras que se han quedado profundamente en nuestro corazón, algunas traiciones que han venido a cambiar nuestra relación con alguien, pero tampoco son situaciones que nos dejaron marcados para siempre, pero son cosas o situaciones que han ocurrido que nos han hecho guardar rencor o resentimiento. ¿Cómo tú puedes identificar si tienes rencor en tu corazón hacia alguna persona que te ha ofendido, te ha lastimado, te ha herido, te ha traicionado? Bueno, algunas características de una persona rencorosa, de una persona que le guarda rencor a alguien, es que continuamente es una persona que está enojada. Tú puedes comenzar a identificarte. No solamente es un problema de mal carácter, es un problema de rencor, es un problema de amargura. Una persona que continuamente está enojada, se levanta enojada todas las mañanas y vive su vida durante el día enojada y está enojada todo el tiempo, entonces probablemente tenga un problema de amargura y resentimiento. Esa persona no desea hablar con alguien en específico. Cuando evitas a alguien, ¿cómo es la palabra? Te has encontrado escondiéndote de alguien a quien no quieres saludar, no solamente por un problema de tiempo, un tema de vergüenza, sí, o timidez, sino porque dices, oh, no, ahí está, no quiero, y entras por una puerta más lejana, o te retienes un poco más de tiempo en el baño, o no sé, haces algo con tal de no toparte con esa persona para evitarte saludarlo o saludarla. Por ahí hay un problema de falta de perdón, resentimiento o rencor. Cuando hablas con esa persona, sueles hablar de manera seca y tosca. Sí, no lo sé, no sé, tus palabras son cortantes y una conversación rápida porque no tienes ganas ni deseos de hablar con esa persona. Eres seco y eres cortante. Lo que te preguntan, eso contestas. Probablemente hay un tema ahí de rencor y resentimiento. Cuando guardamos resentimiento hacia alguien, no los miramos a los ojos. Hay personas que cuando platicas con ellos te evitan la mirada porque sienten que cuando tú les miras o cuando se están mirando, les pudieses como leer los sentimientos o descubrir el rencor y la amargura que traen dentro.
desprecian cualquier idea o sugerencia que esas personas den. Cuando les guardamos rencor a alguien o cuando no tenemos una sana relación con alguien por cuestiones de resentimiento o amargura, entonces dice o esa persona propone algo y nosotros decimos, no, esa idea como que no, no, eso como que tampoco, ay, como que eso que está diciendo está bien, pero yo creo que todas las ideas o las sugerencias que esa persona da, entonces son malas para ti. Otra característica es que manifiestas tu rencor con comunicación verbal. Vas por ahí tratando de que los otros sepan cosas malas de esa persona. Probablemente nunca dirás, estoy herido, me cae mal, pero sí dirás, ay, ¿ya viste cómo hace esto? ¿Ya viste cómo hace aquello? Y cada vez que puedes, procurarás sacar tu dolor o tu amargura o tus heridas profundas del alma y del corazón porque tienes un tema de resentimiento y rencor. Quisiera que analizaras esos puntos y que tú descubrieras si hubiese alguien de quien te escondes, alguien a quien no le sostienes la mirada, alguien que siempre estás trayendo abajo sus ideas, alguien a quien prefieres no hablarle y eres cortante o hablas de una manera seca con esa persona, entonces probablemente tenemos un problema de resentimiento y una falta de perdón con cosas que son ofensas tipo A. Pero cuando hablamos de ofensas tipo B, gente que te ha lastimado, un padre que te abandonó, un divorcio, un hijo que se fue de tu casa, te decepcionó, esposos con infidelidades, esposas con infidelidades, esos temas también se tienen que perdonar. Jesús dijo, tienen que perdonarle a todos los hombres sus ofensas, a todos, no importa si la ofensa fue grande o la ofensa fue pequeña. Pero cuando estamos lidiando, y con eso vamos a terminar, cuando estamos lidiando con una ofensa que es tipo B, una ofensa que marcó tu vida, que te cambió la vida, que por culpa de que te abandonaron o que tu padre abandonó a tu madre o las situaciones fueron difíciles o alguien te robó, alguien en tu empresa te defraudó, un amigo te decepcionó al tal punto que te dejó marcado y no pudiste volver a ser el mismo. Tú necesitas perdonar, necesitamos perdonar, lo tenemos que hacer. Y cuando son ese tipo de ofensas, entonces llevarán un poco más de tiempo. Esa ofensa no se logra de un día para otro, será un trabajo, un proceso que Dios comenzará en tu vida, porque la realidad es que los pecadores a menudo pecamos los unos contra los otros y herimos. Primero que nada, y lo voy a decir de una forma rápida, una forma en que podemos perdonar a alguien que nos ha arruinado la vida, es reconocer que también es una persona pecadora, que como tú y como yo estamos llenos de maldad, tenemos una naturaleza pecaminosa que nos arrastra al mal y que en su pecado, en su ignorancia, en su lejanía o probablemente profesaba conocer a Dios, te hirió porque está caído, es un ser que es vulnerable a pecar, a lastimar, a mentir. Y el primer paso para poder perdonar a alguien que te ha arruinado la vida es reconocer su faceta de hombre que peca, que lastima como tú y yo lo hacemos. Otra cosa es saber que perdonar a otros nos beneficiará y no hacerlos nos perjudicará. Que si tú no perdonas, aunque el pecado ha sido muy grave y la herida ha sido muy grave, la que se ha hecho contra ti, tú tienes que recordar que cargar con esa ofensa podrá arruinar tu vida como la arruinó con Ahitofel. Hay gente que te ha hecho mucho daño y que ha causado mucho dolor, pero este es tiempo para que comiences un proceso de perdón. Las ofensas tipo B se llevan a cabo en un tiempo de un proceso de perdón, reconociendo que somos vulnerables, que somos hombres y que pecamos, que los otros han pecado contra nosotros, reconociendo que necesitamos perdonar ya que es un beneficio para nosotros. Otra cosa es diciendo la verdad sobre el dolor, no lo minimices. Procura buscar a tus pastores, a tus líderes que te puedan aconsejar y abre tu corazón respecto a las heridas de perdón. Hay gente que disfraza la amargura y las heridas, la falta de perdón, los daños tan profundos que alguien les hizo con una seguridad que es falsa. Siempre parecen estar contentos, no tienen estas características que leímos de la gente amargada y la amargura se está disfrazando de ser una persona segura, siempre contenta, ríe a carcajadas incluso, pero lo único que
que tienen es un gran y profundo dolor en su alma por haber sido abandonados, violados, separados de sus padres, rechazados. Y tú necesitas buscar a alguien, buscar a tu consejero, a tu pastor, a tu líder de célula, alguien con quien tú puedas abrir tu corazón y no minimizar tu dolor y decir la realidad es que estoy batallando con perdonar porque esto es lo que me pasó. Ninguna de las cosas que arruinaron tu vida es pequeña, por eso no estamos diciendo ¿cómo es que no has perdonado? No, estamos diciendo necesitas hacerlo, tienes que perdonar, es por tu propio bien. Este es un tiempo que Dios nos está regalando para sanar, este es un tiempo en el que estamos metidos profundamente con Dios durante este tiempo de contingencia, y Dios quiere que cuando se acabe la contingencia y todos volvamos a nuestra vida normal, tú hayas salido libre para poder comenzar a llevar a cabo los planes de Dios. Este es un buen tiempo para perdonar, para ahí mientras estás en tu casa, si estás descansando, si estás teniendo tus juntas desde tu hogar, tú puedas tener un tiempo para perdonar y reflexionar. Siente tu dolor, llora todo aquello que te ha dolido. Cuando busques a tu consejero, cuando busques a tus pastores para pedir perdón, llora, deja salir tu dolor y busca tiempos para llorar también en la presencia de Dios. Empatiza con el que te ofendió. Piensa que tal vez lo hizo porque alguien también se lo hizo a él. Nada justifica lo que hicieron contigo, nada justifica ese daño y esa ofensa tan grave, pero trata de pensar que también él traía cargando cosas o situaciones que hizo que te ofendiera. Bendice a tu ofensor. La Biblia nos invita y nos enseña a bendecir a los que nos ofenden y nos lastiman. Es algo complicado, pero cuando nosotros decidimos bendecir a nuestros ofensores, entonces algo cambia en nuestro corazón y da el regalo del perdón. Y por último, y el más importante, pide oración con frecuencia. Pide en oración con frecuencia que Dios te ayude a perdonar. Pídele al Señor que te ayude a perdonar. Por eso es que Jesús dijo, hablando acerca del tema del perdón, que es un tema que se lleva en oración. Cuando estés orando, bendice a tus ofensores, porque es un tema que tiene que ver con la mano de Dios interviniendo en nuestros corazones, con la obra del Espíritu Santo sanando nuestros corazones. Y tú y yo tenemos que aprender a perdonar, tú y yo tenemos que aprender a que Dios sane las heridas de nuestro corazón. Quiero terminar leyéndote estas palabras de C.S. Lewis, que las dijo antes de morir en el año 1963, y dice que relata la historia personal de el perdón que le dio a un cruel maestro de escuela que había ensombrecido su infancia. Ese maestro le había arruinado su infancia a C.S. Lewis. Y C.S. Lewis dice, llevaba años intentando perdonarlo, confesó, y cada vez que creía que lo había hecho, me daba cuenta que después de más o menos una semana tenía que volver a intentarlo de nuevo. Y entonces de repente, un día, el perdón llegó para quedarse para siempre. Lewis dijo que era similar a aprender a andar en bicicleta. El momento en que sucede parece ser tan fácil y uno se pregunta por qué no lo hizo muchos años antes. La realidad es que cuando te han ofendido al punto en que han arruinado tu vida, tendrás que tratar de perdonar todos los días. Será un proceso continuo en el que tienes que hacer todas las cosas que acabamos de mencionar, que están sustentadas en la Biblia. La Biblia relata cantidades impresionantes de historias de perdón. Un hombre teniendo 2 deudores y que necesitaba perdonar, se rehusó a perdonar y entonces se le arruinó la vida. Tú y yo tenemos que aprender a perdonar. Es más, la Biblia es el libro en el que su esencia es el perdón de Dios a una humanidad que lo ha ofendido. El primer libro de la Biblia comienza con Dios perdonando a Adán y Eva y termina en el libro de Apocalipsis recogiendo a una generación de hombres y mujeres que recibieron el perdón de Dios para ir a reinar con Él por la eternidad. Nosotros tenemos que aprender a perdonar. Hazlo poco a poco. Si la ofensa ha sido grave, hazlo poco a poco. Como dijo C.S. Lewis, un día el perdón llegará a instalarse en tu corazón y se quedará para siempre. Un día la obra de Cristo se habrá completado y tú dirás, ¿por qué no perdoné antes? Cuando descubras la libertad que se siente de haber perdonado a tus ofensores, querrás haberlo hecho mucho antes. Vamos a terminar con una oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que te ayude en este proceso de perdón.
Dios, estamos esta tarde delante de tu presencia, conscientes del gran amor con el que tú nos has perdonado. Sabemos que nos has perdonado de tal manera que has incluso olvidado nuestros pecados y los has arrojado al fondo del mar. Y nosotros deseamos parecernos a ti, porque tu palabra dice que si no le perdonamos a los hombres nuestras ofensas, entonces tú no nos perdonarás. Y todos los días necesitamos tu perdón, todos los días necesitamos la gracia de Jesús derramada para poder perdonar y ser perdonados. Hoy yo te pido que ayudes a cada uno de nosotros a llevar una vida de continuo perdón, lejos del resentimiento, lejos de la amargura, lejos de todo aquello que nos impida alcanzar la gracia de Cristo. Y que si hubiese gente que tiene tanto rencor porque alguien o sus padres o sus hijos o alguien les ha arruinado la vida, te pido que les acompañes en ese camino del perdón que ellos van a comenzar a emprender hasta el punto donde puedan sentir la libertad de el haber perdonado a sus ofensores y tener la libertad. Jesús dijo colgando de la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy nosotros oramos por todas aquellas personas que nos han herido o lastimado y decimos: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Señor, perdónales, y queremos perdonarles. Hoy bendecimos a nuestros ofensores, hoy bendecimos a aquellos que nos han lastimado y clamamos porque la luz de Cristo les alumbre y ellos puedan buscar tu perdón y vivir vidas de integridad. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Te invitamos a que sigas nuestras actividades y el día de mañana, viernes, te esperamos a las 6:30 en nuestro tiempo de oración. Que Dios te bendiga. Así que nosotros necesitamos aprender a perdonar. Hay gente que incluso necesita aprender a perdonarse a sí mismo, necesita aprender a perdonar a otros y necesita recibir el perdón de Dios.